Canción que nos hablaba precisamente de que su fidelidad está con nosotros. Él ha sido fiel y ha sido bueno. Dice la palabra que aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No estoy buscando enaltecimiento, estoy buscando la gloria de Dios en este momento. No quiero pararme aquí delante de ustedes como una persona que habla en su carne. Quiero que hable el Espíritu Santo de Dios y necesito de todo corazón que cada uno de ustedes disponga su mejor actitud y mayor reverencia en la presencia de Dios. No sé por cuál situación, por cuál lucha usted haya pasado, no tengo ni idea. Pero tengo idea de algo y es que estás en casa. Pueblo de Dios, estás en casa. Aquí encuentras la paz que no encuentras en la deuda que tienes que pagar mañana. Aquí encuentras la paz y el refrigerio espiritual que no puedes encontrar en el que te promete y no te cumple. Estás en la presencia de Dios y quiero invitarte que en esa disposición de la presencia de Dios, pueblo de Dios, levántese y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, reverencia al Rey que viene. ¿Creemos que Cristo viene por segunda vez? Cristo viene. ¿Y cómo lo recibiremos? En las nubes. Imagínate ese momento. Pero imagínate que viene una persona importante aquí. Cierra tus ojos, pueblo de Dios, cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, Señor, esto es el momento, es la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, de estar en el único lugar que hallamos paz, Señor. En el único lugar que sabemos que estamos seguros, Dios. No sabemos si nos van a pagar las deudas que nos deben. No sabemos, Dios, si vamos a comer, pero sí sabemos que vamos a ser refrigerados y llenos de ti, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que aquí estás paseándote en medio de nosotros. Pueblo, siente al Espíritu Santo, cree que está aquí. Venga entonces, venga, démosle la bienvenida y la reverencia. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Y así como cantábamos, pero a veces cantamos por cantar porque suena chévere. No, aquí tu presencia está y tú eres santo y este lugar es santo. Por eso nos humillamos ante ti, ante el Rey, ante el único que es digno de gloria, de honra, en el que todas las cosas se postran ante Él. Ante ti, Señor, gracias porque a pesar de lo que somos, tú vienes a nosotros a visitarnos, Señor. Gracias porque te propones en que te adoremos como quieres que te adoremos, pero aún así no te limitas en nuestras limitaciones, sino que nos visitas y nos renuevas las fuerzas para buscarte. Es momento, pueblo, de renovar las fuerzas delante del Señor. El Señor quiere enviarte renuevo de fuerzas espirituales para que vuelvas a orar, para que vuelvas a leer la palabra, para que vuelvas a escuchar prédicas, para que te vivifiques y sobre todo para que seas testimonio. Porque a veces te da vergüenza que sepan que eres cristiano, pero no más. No más, vivifícate, pueblo, en el Espíritu Santo, que aquí está su presencia. Cuando tocaba y ministraba, veía que algo especial se estaba moviendo. Claro, mis limitaciones humanas probablemente no veían todo, pero algo especial había y algo especial está aquí. No critiques al Espíritu Santo lo que quiere hacer. Deja que te llene, deja que te refresque. Él está aquí. Padre, por favor, habla. Abre mis labios, mi boca publicará tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, pueblo de Dios. Siéntese, pueblo de Dios. Y yo le pregunto, ¿a quién le gusta que le den correa? A nadie, ¿no? ¿A quién le gusta que le den dulce? A todos, ¿cierto? Pero el tema de hoy que vamos a tratar es algo que es necesario. A veces Dios nos da dulce, pero a veces tiene que tratar con nosotros. Entonces el tema de hoy es precisamente, bueno, ¿qué necesidad tiene Dios de afligirnos? Vamos a descubrir que esto es importante y es algo que Dios ha dispuesto. Entonces, nuestro texto base de hoy está en 2 de Corintios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. 2 de Corintios 12, desde el 1 hasta el 10. Recuerde que el tema es la necesidad
de ser afligidos. Vamos a hablar del aguijón en la carne que Pablo... El aguijón en la... Voy a tratar de llevarlo un poco más. Creo que hay interferencia. Hola. Yo creo que es acá. Hola. Listo. Vamos a hablar del aguijón en la carne. Sinceramente yo creo que voy a colocar más bajito. Eso, sin retorno. Hola. Para que podamos estar más tranquilos con el sonido. Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero no lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué respondió el Señor? Ahí está. ¿Qué dice? Bástate de mi gracia, porque mi poder perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, cuando soy débil. Cuando soy débil. Entonces soy fuerte. Cuando soy débil. Hay algo especial aquí. De pronto me emocione un poco, de pronto parezca de esos pentecostales de los años 30, pero siento algo especial acá. En nuestras vidas como cristianos nosotros tenemos momentos muy interesantes, ¿o acaso la vida cristiana es aburrida? La gente del mundo dice que ustedes los cristianos son aburridos. Yo no sé, pero no ha habido día donde yo esté aburrido. Muchas cosas pasan. Hay en el cristianismo que entender que es la vida menos aburrida de todas, porque el fin de nosotros es la glorificación, pero mientras nos glorifica el Señor, nos perfecciona y nos hace pasar por muchas cosas. Amén. Y esto nos permite a nosotros crecer, nos permite perfeccionarnos a la imagen ¿de quién? Cristo. De Cristo, porque es el fin de nosotros, perfeccionarnos y ser como Cristo es. Pero nosotros, los creyentes, somos las personas que más provecho le sacamos a las cosas. Si a una persona del mundo lo miran feo, ¿qué reacción hace? O lo retan. ¿Usted qué le pasa? ¿Qué me mira? Ay, hermano mío, no. Tenemos que hablar. Pero en serio, nosotros lo miraremos feo si fuéramos del mundo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos toca la otra mejilla. Entonces nosotros le sacamos provecho de las situaciones que ocurren. Por un lado,
podemos encontrar dos tipos de cosas. Podemos encontrar las situaciones bonitas, hermosas, donde todo fluye, donde todas las cosas buenas suceden, son de ensueño. Pero, por otro lado, encontramos aquellas cosas donde aparentemente vamos a enfrentar unos retos muy importantes en nuestras vidas, los retos que pone el Señor. Y esto a veces es fuerte para nosotros. Esto es el sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento, esto es algo que no queremos, porque ¿a quién le gusta sufrir? A un masoquista solamente. Pero ¿a quién le gusta que le rompan el corazón? ¿A quién le gusta que lo estafen? ¿A quién le gusta que lo engañen? ¿A quién le gusta? Pero a veces toca. Y de todo nuestro corazón lo queremos evitar porque esto trae dolor, esto trae ansiedad, trae angustia, entre otras cosas negativas. Considero que las cosas serían más sencillas para nosotros si todo fuese a pedir de boca. Oh Padre, quiero esa Mercedes nueva eléctrica. Y ¡pum! Ahí la tienes, hijo. No pasa así, pero resulta que si todo fuera perfecto, esas cosas no nos permiten crecer, nos estancan y aburren. Ustedes han escuchado esta semana lo que habló la ex esposa de Kaká, el jugador de fútbol. Ella dijo, este hombre era buen esposo, me respondía bien, me dio una gran familia, fue campeón del mundo, era buen marido, pero era demasiado perfecto para mí, entonces lo dejé. Imagínense, la vida perfecta aburre. Van para el cielo y van llorando. Muchas veces somos así, nos aburrimos de lo bueno. Pero si vemos el lado opuesto de que si todo está perfecto aburre, ¿qué pasaría si todo es triste y todo es desolador? ¿Qué pasaría si te levantas todos los días y no tienes ninguna esperanza? ¿Qué ocurriría si tú sabes que el problema se agranda cada día más y no tiene solución? Yo creería que el lado opuesto nos enseña que viviríamos en depresión. La persona en depresión jamás ve la salida de las cosas. Creo que no le veríamos sentido a vivir. Creo que muchas personas probablemente optarían por quitarse la vida porque no le ven esperanza. Entonces ya vemos los dos extremos. Lo perfecto, donde nada malo pasa, y donde todo lo malo pasa. Pero la pregunta es, ¿la vida es así? ¿Todo es perfecto o todo es negativo? Hay cosas buenas y hay cosas malas, todo el tiempo. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos a Jesucristo, el cual dice que pongamos nuestras ansiedades en la cruz. Entonces Él es el único que se va a llevar nuestra aflicción y ansiedades. Vamos a tener esperanza en Jesucristo. Pero partiendo de los dos extremos que acabo de hablar, quiero que este mensaje lo apuntemos. Hablar de la importancia que las aflicciones cumplen en nuestra vida de creyentes. Quiero contarles a través de este mensaje que podamos entender la obra de Cristo. Quiero que entendamos las funciones que esto cumple en nuestra vida e ilustradamente lo que debemos hacer con las aflicciones, lo que debemos hacer para cambiar esa percepción que tenemos respecto a estas, analizándolas en la Biblia y aplicándolas a nuestra vida diaria. Vamos a hablar de eso en el día de hoy y hemos cogido este texto porque vemos algo que muchas veces nos sucede a nosotros. Mire, no sé si le ha pasado a usted que alguien no haya visto lo que usted ha invertido en rodillas, en esfuerzo, en madrugadas, en aguantarse cosas, y quiera venir a hablar de su trabajo. Quiera venir a decir que su trabajo es mediocre. Angélica me contaba una experiencia fuerte con respecto a ella, y es que cuando ella estaba cuidando a su papá, que esta mañana lo recordaba,
ella llegó a un bus y una señora, muy mala gente, Angélica le pidió permiso, ¿no? Y la señora, ¿qué fue lo que te respondió? Si tiene afán, madrugue más. Su papá se estaba muriendo de cáncer. Y esta señora, que no sabía nada, se atrevió a juzgar como si ella fuera una perezosa. ¿Le ha pasado que la gente hace eso con usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No da rabia, da como rabia, ¿no? Da como que este no tiene ni idea lo que me costó. Este no tiene ni idea los sacrificios que he tenido que hacer para llegar o alcanzar mínimamente esto, para que venga a decir, este es un mediocre. Miren, Pablo había dado años de su vida, años de su ministerio, y llegaron otros a decir que el ministerio de Pablo no era un ministerio apostólico. Se estaban burlando, estaban menospreciando lo que Dios lo había puesto a hacer. Miren el extremo que tiene que usar Pablo. Pablo, si ustedes se fijan, no se enfocó en lo místico, porque Pablo usted no lo ve diciendo, vas a decir estas palabras, la cábala nos enseña esto, y el día tal, a la hora tal, ocurrirá. ¿O acaso Pablo hizo eso? Pablo no se enfocó en lo místico. Pablo se enfocó en hablar ¿de quién? ¿Y qué tipo de Jesús? Resucitado. Pero a los místicos no era suficiente, querían ver cosas. Entonces, ¿sabe qué le tocó hacer a Pablo? Le tocó decir, listo, no me quiero gloriar de esto, pero ¿sabe que hace 14 años yo fui al cielo y viví tal experiencia? Que me hace falta experiencias. Yo las he tenido. Yo he vivido experiencias. Y tuvo que aludir a eso para que la gente se diera cuenta de que él sí tenía un respaldo de Dios. Pero así estamos muchas veces nosotros. Se me hace bastante curioso, a razón de los ataques constantes, hicieron que lo respetaran. Esto lo digo citando a Clemente, esto lo escribió en el año 95. Decía que en la iglesia de Corinto habían divisiones, y estas divisiones tenían que ver con la falta de afecto y valor que se le daba a los líderes. Me pregunto si esto solamente ocurría en esa época. Se menosprecian los líderes hoy en día. Y se menciona a Pablo. Tuvo que escribir en su carta exponiendo sus argumentos y no se enfocó en la experiencia. Tuvo que hacerlo más allá. Yo le digo a usted como iglesia de Dios, hay que vivir más allá de las experiencias. Hay que vivir por la palabra. Bonitas las experiencias, pero cuando usted coge las experiencias y pasa del púlpito y lo convierte en un sitio de experiencias y no en un sitio de la palabra, usted crea un monstruo. Usted crea gente que no conoce a Dios, y eso es lo que está proliferado hoy en día. Gente que no conoce a Dios, gente que tiene un montón de experiencia. Les digo cosas que son antibíblicas, pero se ven en los púlpitos. El grupo alabanza cantando y un tipo pintando, que eso es adoración a Dios. No, señor. Dios nunca, jamás permitió eso. La oración a Dios es de una forma. Entonces hay que hacerlo conforme Dios nos expresa en la palabra. Pero los místicos dicen, no, mira lo bonito, mira la inspiración. ¿Han visto eso? Hemos visto cosas que suenan bien, pero no están en las escrituras. Entonces, ni modo, tuvo que escribir respecto a su humanidad, contando también que él tenía una aflicción, no solamente por eso de ellos, sino que tenía un aguijón, algo que lo estaba atormentando en su vida, algo que era fuerte en él, algo que tuvo que pedirle a Dios 3 veces, pero Dios no se lo quiso quitar. Estas 2 aflicciones manifiestas, la una es más clara, es más fácil de determinar, pero la segunda no tanto. Por eso la segunda quiero que la veamos en Gálatas 4, 13 al 14. Que el Señor sea guiándonos. Quiero que la veamos allá. Nos dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo,
os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios. Entonces tenía dos aflicciones: que no le estaban copiando como líder, y que además de que no le estaban copiando como líder, estaba limitado porque tenía una enfermedad en su cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una circunstancia así, en que aún enfermos no se nos valora ni respeta lo que hacemos y nos aflige? Eso nos pasa. Pero esto nos muestra que queremos preguntarnos es ¿por qué la aflicción es necesaria en nuestras vidas? Y yo quiero preguntar abiertamente, ¿alguno de ustedes, sin temor a equivocarse, tranquilos, por qué cree que es importante que tengamos aflicción en nuestras vidas? Cualquiera. ¿Sí? Podríamos hablar mucho tiempo de eso, pero es tan importante como lo dice el proverbio, o sea, el padre al que ama al hijo lo corrige, y nosotros debemos reconocer que somos imperfectos por nuestra debilidad. Nuestra tendencia es hacia el mal y hacia el pecado. Entonces, por eso Dios, no solamente Cristo murió para salvarnos, sino para que el Espíritu de Él pueda hacer esa obra regeneradora, santificadora en nuestras vidas y nos moldee a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere. Y en este proceso tenemos que hacer que nuestra carne mengue, porque hay orgullo, bueno, tenemos que lidiar con muchas cosas que se llama pecado dentro de nosotros. Y como decía también el profeta, o sea, no me des mucho porque me voy a olvidar de ti, pero tampoco me des poco porque voy a blasfemar tu nombre. Y Dios, en su amor, porque es solamente amor de Él, sabe de nuestra debilidad, y eso Él permite que sucedan todas estas circunstancias en nuestra vida. Simplemente lo que tú decías, en la mente del cristiano tiene que estar la fe puesta en que aún lo malo que nos sucede, como dice la palabra de Dios, es para bien. Y ese bien es buscar cada día el ser más como Cristo. Y obviamente, como en nosotros no lo está, buscarlo, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios interfiere para hacer esa obra que nosotros no la podemos hacer. Entonces, lo que es la aflicción es necesaria, ¿para qué? Para ser cada día más como Cristo. Correcto, buen concepto, buen concepto. Y tocaste puntos importantes, vamos a desarrollarlos en el mensaje, ya se irán dando cuenta ustedes. Ahorita acabamos de hablar de Pablo, ¿cierto? Pero resulta que Pablo, si lo miramos como si fuese una película que estamos viendo en Netflix, son ese tipo de películas que comienzan con las cosas que están ocurriendo en el presente, pero tienen un trasfondo. ¿Se han visto esas películas que comienzan así? Y de repente, ¡pum!, comienzan a contarnos la historia de lo que llevó aquí al pasado. Entonces usaremos este retrovisor y esta ilustración para entender entonces y respondernos. La respuesta corta a este punto es que las aflicciones son necesarias para acercar nuestro corazón a Dios. Son necesarias para humillar nuestra carne con el fin de que nuestras vidas puedan ser perfeccionadas con el fin de la gloria de Dios. Por eso nosotros tenemos aflicciones. Pero preguntémonos, ¿fue acaso Pablo la única persona afligida? ¿O hay más casos de aflicción en la Biblia? Yo solamente le voy a tomar uno diferente a Pablo, y es, ¿usted sabía que Jesucristo también padeció aflicción? Era Dios y era hombre y padeció aflicción. Si Él la padeció, ¿qué se muestra para nosotros? Entonces, mire esto. Cristo padeció aflicción, pero nos dio enseñanzas determinantes y nos van a mostrar el por qué son importantes las aflicciones. Ahí es donde quiero que todos leamos primero Mateo 26, del 36 al 39. A ver qué nos dice la palabra.
La palabra nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Está afligido o no está afligido? ¿Está feliz por lo que va a pasar? Está triste, está afligido. Lucas 22:43 nos muestra una cosa que pasó, porque él oró a Dios, no al Dios, sino a Dios oró. Dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, aquí observando a Jesucristo, vamos a responder varios puntos. Mire, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, en este momento manifiesta su naturaleza humana y le dijo a sus discípulos lo triste, lo afligido que él se encontraba. Entonces, si el mismo Hijo de Dios sintió aflicción y tuvo que pasar por ella, ¿usted cree que podemos nosotros evitar las aflicciones? No se pueden evitar las aflicciones. También pasaremos por aflicción. Pero veamos que Jesús, cuando se afligió y le contó a ellos que se afligió, hizo lo que tenemos que hacer todos. Cuando se sintió afligido, oró. Cuando nosotros nos sentimos afligidos, la pregunta es, ¿lo primero que hacemos orar o buscamos como una alternativa, una solución a ver qué podemos resolver? Los espirituales oran, pero creo que la mayoría de personas buscamos primero la solución y después oramos, cuando ya vemos que no hay solución. ¿Cierto? Entonces, en nuestra parte humana, nos enfocamos en eso, pero no nos acercamos al Padre. Y esto es lo que Jesús nos dice que hagamos cuando estemos afligidos, acercarnos al Padre. Ahora, el hecho de mencionar que se acercó al Padre nos muestra que eso hace parte de lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él. Cuando hizo Jesús, ¿qué ocurrió? ¿Qué dijo Lucas? Que un ángel bajó y lo fortaleció. El consuelo del Padre fue enviarle un ángel para fortalecerlo. Yo les digo algo, cuando la aflicción viene de parte de Dios, muy probablemente no se va a quitar. Y eso es una mala noticia para usted, si es carnal. Si es espiritual, entiende que va a haber algo mejor después, pero probablemente no se va a quitar, y no se va a quitar hasta cumplir el propósito por el cual esa aflicción fue enviada a su vida. Sin embargo, tenemos como creyentes la confianza de que Él nos levantará. ¿Usted tiene la esperanza que Cristo lo levantará? ¿Que Cristo lo fortalecerá? ¿Tiene esa esperanza en Él? Amén. Cuando tenemos esta esperanza, esto será vital para nosotros no menguar. Será vital para nosotros no caer en lo que el enemigo quiere precisamente. Y ahí entenderemos el propósito por el cual esa aflicción fue enviada a nosotros. Pero entonces, respondámonos, ¿por qué? ¿Por qué vienen las aflicciones? Ya sabemos para qué sirven, pero ¿por qué vienen? Habiendo analizado el punto anterior, sabemos que al final de cuentas, todas estas cumplen el propósito de glorificar a Cristo. Pero vamos a preguntarnos, ¿cuál es el origen de las aflicciones? ¿Por qué vienen las aflicciones? Y vamos a hacerlo respondiéndonos unas cuantas preguntas. ¿Usted sabe si las aflicciones vienen porque las provoquemos o porque las busquemos? Es difícil de responderla. Pero consideremos lo siguiente. Consideremos
de que las aflicciones son una reacción humana. Entendámoslo así, es nuestra reacción a las circunstancias que tenemos al momento difícil. Es nuestra reacción. Es como nosotros actuamos ante esto. Y su nivel de afectación en nuestra vida va a depender mucho de qué tan grande veamos el problema. Porque a veces el problema que para mí puede ser fácil de resolver puede ser imposible para otra persona, dependiendo de los niveles espirituales, dependiendo de las circunstancias. Y las aflicciones van a ir de acuerdo a cómo nosotros las veamos. Una aflicción viene por ser algo provocado, o sea, más que decir que una aflicción viene por ser algo provocado, es definir que como nos sentimos ante lo que tenemos que vivir o pasar. Sabemos que estas en los creyentes son una herramienta que Dios usa para moldear y al mismo tiempo para acercarnos a Él. Qué bonita es la vida cuando todo sonríe. Sin embargo, usted sabía que cuando todo va bien, nuestros corazones tienden a ser duros, a creernos que pues no las sabemos todas, a no pensar en Dios, a alejarnos en Dios. Entonces, muchas veces, cuando nos alejamos de Él, de su propósito en nuestras vidas, Dios nos toca aquello que nos duele. Feo, ¿no? Pero a veces nos toca lo que nos duele. Les doy un ejemplo. Si nuestro problema es la avaricia, ¿qué va a tocar Dios? Si el problema es el orgullo, ¿qué es lo que va a tocar Dios? Nos va a procurar ser humildes. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿A través de qué? De la aflicción. Ese fue el caso de Moisés. Más tarde hablaremos del caso de Moisés. Pero preguntémonos, ¿todas las aflicciones las envía Dios? ¿Dios envía todas las aflicciones? Capciosa también, es venenosa, es profunda la pregunta. Pero respondámosla fácilmente. Sabemos que en el creyente todas las aflicciones o todas las cosas nos ayudan a bien, porque pues amamos al Señor. Pero también entendemos que a veces Dios permite que las cosas sucedan sin que Él sea partícipe de nuestras acciones. Lo aclaro porque probablemente alguien dirá, pues dicen que Dios es bueno, entonces ¿por qué permiten que haya niños muriéndose de hambre? ¿O por qué hay tantas personas inocentes que les hacen daño? Lo cierto es que Dios no quiere nada de esto, es la respuesta, Él no quiere nada de esto, pero todo esto ocurre porque es consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado, es consecuencia de nuestra degeneración. Entonces, a pesar de que Dios no quiere que esto ocurra, pues esto es lo del hombre, y así como es, también es infinitamente misericordioso. Y tardo para la ira y grande misericordia. Lo cierto es que no quiere nada de esto, pero regresando al tema de que si Dios envía o no envía las aflicciones, veamos varias cosas. Ya entendimos que Dios puede usar factores exteriores para afligirnos y glorificarse. Veamos, por ejemplo, a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Miren la respuesta. La fe iba a contrarrestar la aflicción enorme que iba a tener Pedro. Pero ve otro ejemplo también. Otro caso fue en relación con Job. La pregunta es, ¿Dios quería afligirlo o quién pidió para afligir a Job? Evidentemente Satanás. Pero entendamos que Satanás también muchas veces, o Satanás cumple el propósito de Dios. Satanás no haría nada si Dios no se lo permitiera. Lo entendemos de esa forma. Y es Dios quien permite esto para que Job moldee ciertas cosas y darle una gran lección. Al final su lección fue, de oídas te había oído, mas mis ojos hoy te ven. Pero si bien es difícil expresar todas o no las aflicciones que vienen de parte de Dios, lo cierto es que toda aflicción que el creyente pasa siempre cumple un propósito de glorificar a Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre aflicción y castigo? Porque muchas veces podemos pensar, venga, pero o estoy afligido o Dios me está castigando por algo, ¿cierto? No las veamos como iguales, hermanos. Nosotros muchas veces tenemos aflicción y tristeza
es a razón de la consecuencia de nuestros pecados. Si le robaste a alguien 200 millones de pesos, ¿qué vas a esperar que la otra persona haga? Que te diga, ay, te los regalo. No, te va a perseguir para que se los pagues. O si se lo robaste a una persona mala, pues te va a matar. ¿Qué vas a tener? Aflicción. Pecaste. Si, no sé, caíste en cualquier pecado y lidiaste la consecuencia. Un ejemplo, los ludópatas. Hombre, apostaste todo lo del mercado en una noche de casino. ¿Qué vas a tener? Pues hambre, problemas con la esposa, tristeza. ¿Y por qué? Pues porque es lo que tú mismo buscaste, que no tenía que ser. Pero a veces Dios está viendo cómo estamos nosotros, y Él en su sabiduría y en su amor usa esto. A veces lo usa. Quizá no estamos en el pecado del casino, no estamos en el pecado de haberle robado a nadie, pero los está usando para moldearnos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, pero Él quiere elevarnos a otro nivel, por lo general envía pruebas, y las pruebas procurarán fortalecer nuestra fe. Y de esta manera, cuando se fortalece nuestra fe, Dios nos preparará para todo aquello que viene. Cuando somos desobedientes al Señor, los problemas que acarrea nuestro pecado es fruto de esa desobediencia. Por lo tanto, sabemos que al final podemos alcanzar misericordia y todo. Pero lo que se vive es el mensaje de Dios diciéndonos que Él ha creado los mandamientos para protegernos, porque Él sabe que los pecados nos van a destruir a nosotros. Y por esas consecuencias, para que nosotros nos refrenemos. Pero observando lo anterior, podemos concluir que las aflicciones vienen como instrumento que nos ayudará a estar más cerca de Dios. Amén. Nos ayudarán a estrechar nuestra relación con Él. Pero son circunstancias duras, son las difíciles, las que nos irán moldeando a nosotros el carácter que Él quiere que tengamos para parecernos a Cristo. Pablo en el versículo 10, mire lo que nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos muestra y nos enseña que cuando somos débiles somos más fuertes. Esto es así porque cuando nosotros creemos que estamos fuertes, en realidad estamos vulnerables. ¿Usted sabía eso? Porque nos apoyamos en nosotros mismos creyendo que no necesitamos de Dios. Y Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que seamos débiles para que Él se fortalezca y glorifique en nosotros. Y no quiero que me malentienda. Su fortaleza tiene que ser Cristo. Amén. No usted mismo. Así es. Ni sus decisiones. Cristo en usted. Amén. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y de esa forma, cuando aprendamos a depender de Él y a confiar en Él, Él va a manifestar lo que Él quiere de nosotros. Y voy a ilustrar esto con Moisés, como le decía hace unos minutos. Moisés vivió 40 años siendo un príncipe en Egipto. Él estuvo preparado para ser rey, estaba en la sucesión, en la línea de sucesión, pero creyéndose fuerte, hizo algo indebido. ¿Mató a quién? A un esclavo egipcio. Y esto no era lo que Dios quería. Tuvo que huir. Entonces duró 40 años sin ser nadie, humillándose a sí mismo. Pero un día tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro que cambió su vida. Y después de ese encuentro, cumpliendo el propósito de Dios, después de estar humillado a sí mismo, duró 40 años gobernando, pero su mansedumbre y humildad fueron tan impresionantes que Dios dice que no halló en la tierra un hombre más manso que Moisés. Esa mansedumbre que el Señor destacó en Moisés es la que Él quiere formar en todos nosotros. Así es. ¿Quieres decirle? Sí, quiero decir que la prueba y la dificultad crean en nosotros la dependencia de Dios, pero ponen en nosotros la dignidad de Dios. Amén. Amén, amén, qué bonito. Así es, así es. Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, a través
de las dificultades seamos instrumentos moldeables para sus propósitos. Retornando definitivamente a Pablo y leyendo estos versículos, podemos ver varias cosas. Número uno, que él entendió que era necesario pasar por dificultades. Número dos, que él tuvo la claridad de saber que tenía la tendencia a la vanagloria. Él lo pudo detectar, pero ¿cuántos de nosotros podemos detectar nuestros propios errores y pecados? Nos es difícil, ¿no? Es más fácil ver los de los demás, pero no los de nosotros. Qué bonito llegar a ese nivel, ¿no? De detectar lo que estamos fallando. Y él sabía que tenía la tendencia a la vanagloria. Por eso vino esa aflicción en su carne. Pero esto le recordaría constantemente que por la gracia de Dios somos lo que somos. Así es. Por su gracia somos lo que somos, hermanos. Así es. Y su dependencia de nuestra vida hacia la de Él es absoluta. Tercero es que cuando dice que se basta en la gracia de Dios, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha permitido. No tenemos lo que queremos, pero Dios nos ha permitido muchas cosas buenas. Amén. Así es. Bastémonos en esa gracia. Cuando se refiere que su poder se perfecciona en la debilidad, no está hablando que el poder de Dios aumenta. Es una forma en que debemos entender que cuando somos vulnerables, que cuando somos débiles, Él es nuestra fortaleza. Amén. Él es quien nos hace fuertes, que no depende de nosotros, sino de la gracia que Dios deposita en nosotros. Así es. Su actitud es la de alguien que lleva una comunión estrecha con Dios, ya que lejos de enojarse con Dios como hacemos nosotros, lejos de encontrar despropósitos con Dios, se gloria en entender que su fuerza proviene de Él y que esto que está padeciendo sirve para que las personas puedan conocer a Cristo, entiende el plan de Dios. De lo contrario, su propia humanidad podría destruir el proceso que Dios quiere en Él. Acepta su realidad, pero lo hace sabiendo que Dios es más sabio que todos y que al saber lo que hace, entonces permitirá a través de esto cumplir la misión encomendada. Amén. Hay que reconocer el poder de Cristo como lo hizo Pablo, pero mostró amor a Cristo al reconocer su debilidad, y al reconocer su debilidad, ahí se dio cuenta qué tan fuerte es. Cuando nos vemos débiles y vemos la fortaleza de Dios, debemos entender que no somos nosotros. Hay alguien mayor que está con nosotros, que no importa la circunstancia, está el Señor con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Quiero dar unas aplicaciones, y no sé su caso, pero podemos estar pasando por diferentes dificultades en estos momentos. De pronto el trabajo no está yendo bien, de pronto las cosas no están saliendo como yo espero y quizá la relación con los compañeros no está bien. De pronto los negocios que usted tiene están estancados. O de pronto su dificultad es que el matrimonio está atravesando una crisis porque su pareja no creyente le está haciendo la vida a cuadritos. O no sabemos si de pronto hay una enfermedad en su cuerpo y su salud no va a lo mejor. Ya hay un padecimiento que lo deteriora. Hermanos, debemos ante todo esto tomar la actitud de Jesús y Pablo, quienes confiaron en lo que Dios estaba haciendo, que es difícil. Pero debemos confiar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. A veces no pasa como queremos, pero es mejor como Él quiere. Así es. Por su parte, Jesús oró y recibió fortaleza. En el caso de Pablo, tuvo fe. Eso debemos pedirle al Señor, que nos dé fe y fortaleza. Cuando estamos atravesando por momentos difíciles, le pedimos al Señor, así como dijo Pablo, que le quitara el aguijón. Es normal. Pero muchas veces, mis hermanos, el aguijón, le digo, tristemente no se va a quitar. Y perdón, el Evangelio de la Prosperidad habla que no tenemos que pasar por aflicciones, pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa, que nos vamos a tener que pasar por aflicciones, pero hay que confiar que Él ha vencido el mundo.
pero no se quitará el aguijón hasta que Dios haya conseguido en nosotros lo que espera. Y esa es la parte más dura, más difícil. En ningún momento debemos dudar nosotros que Dios nos ama. En ningún momento debemos dudar del propósito de Dios y de la sabiduría de Él al permitir el sufrimiento en nosotros. Cuando estamos afligidos aprendemos más. Así es. Somos más sensibles. Amén. A veces queremos evitar atravesar por el dolor, pero sinceramente no creo que sea posible evitarlo. Sin embargo, cuando nosotros pedimos a Dios con constancia, nuestra fe, al ser fortalecida, nos permite atravesar con esperanza esos baches que todos tenemos que pasar en la vida y esos desiertos que muchas veces vienen a nosotros. Si estamos afligidos, nuestra oración debe ser enfocada a pedirle a Dios misericordia, pero también rogarle que su perfecta voluntad sea manifiesta en nosotros. Pero hacer manifestada, que nos dé la suficiente fe y fuerza para no desmayar, no hallar despropósito, pero cambio de todo esto, cumplir con el propósito de Dios. Y quiero dar una conclusión, y es que al estudiar lo que acabamos de contar, solamente podemos decir que es necesario que el cristiano en algún momento de su vida sea afligido, es necesario. Pero tiene esperanza, mientras que los del mundo no la tienen. Tener esperanza es saber que Dios no nos deja. Tener esperanza es saber que Dios no te abandona. Amén. Tener esperanza es saber que Dios te levanta. Gloria a ti, Señor. Pero también que al usar la dificultad se glorifica. Que cuando la usa en tu vida te hace crecer y te hace estar más cerca de Él. Nos madura en la fe. Y todo esto ocurre con un solo evento, con la aflicción. Tengo ganas de que oremos al Señor, démosle gracias al mensaje, pero quiero ministrarlo, quiero pedirle, si mi madre me puede apoyar, Pastora Maida. ¿Tienen aflicciones? ¿Quieren que Dios... cortemos la transmisión. ¿Quieren que Dios traiga respuesta a sus vidas?